Muy buenos días y muchas bendiciones, familia. Dios me los bendiga. Bienvenidos a este día número 165 de la Biblia en un año. Así que bueno, esta mañana vamos a estar leyendo Primera de Reyes 12 del 20 al 33, Primera de Reyes 13 del 1 al 34, Hechos 9 del 26 al 43, Salmos 132 del 1 al 18 y Proverbios 17, 6. Y quiero compartir con ustedes lo que está hablando el libro de los Hechos en esta mañana. Así que nos vamos para el libro de los Hechos, el capítulo 9 en adelante. Y es bien interesante porque aquí vimos en el día de ayer la conversión de Saulo a Pablo. Tremendo como el Señor llamó a Ananías para que fuera este hombre que perseguía a los cristianos, una persecución tremenda para matarlos, porque los perseguía para matarlos, donde daba candela a las aldeas, sacaba a las personas afuera para matarlas. Algo impresionante, vimos cómo estuvo ahí presente en la muerte de Esteban. Fue algo bien interesante. Vemos cómo ahora el Señor se le presenta y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene una visión de Jesús, un hombre que nunca había estado entre los discípulos, no había visto la resurrección de Cristo. Ahora ve aún más allá, ve al Cristo glorificado que se le presenta y él lo puede ver. Es algo impresionante porque vemos la transformación aquí de de Saulo a Pablo, y vemos cómo el Señor, a través de su infinita misericordia, ¿verdad?, le da una oportunidad y le dice: ahora vas a predicar el evangelio. Y es bien difícil para este hombre porque él se presenta delante de los cristianos hablando de Jesucristo, y la gente lo que hace es que sale corriendo porque se piensa: este es un falsante, ha venido a arrestarme, ha venido a matarme. Entonces aquí vemos la persecución y vemos cuando él es regresado otra vez a Tarso, a su ciudad natal, debido a la persecución que había. Pero sí se pudo testificar de que este Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, estaba predicando a Jesucristo. Y bueno, vamos ahí al versículo número 31. Y entonces vemos, como dice, que la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, que era donde estaban los discípulos ministrando y hablando de la palabra. Y dice que se fortalecía cada vez más, y los creyentes vivían en el temor del Señor, porque el Señor estaba haciendo milagros a través de estos discípulos. Había muchas cosas que estaban haciendo, y entonces el temor del Señor crecía cada día más entre ellos. Y dice que con ayuda del Espíritu Santo también creció el número de los creyentes. Y aquí vemos cómo es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia para que crezca. Entonces, versículo 32 dice que mientras tanto Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes en la ciudad de Lida, y ahí conoció a un hombre que estaba postrado, paralizado en una cama hacía 8 años. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Y dice que al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y de Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Así que seguía creciendo la iglesia a través de los milagros. ¿Por qué? Porque el Señor hace milagros para que el inconverso crea. Pero tú y yo, que ya creemos en el Señor, a nosotros nos siguen las promesas. Así que todas estas cosas Pedro no las hacía para que la gente viera cuán poder tenía Pedro, sino Pedro lo hacía para glorificar el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo permitía estas cosas para que el nombre del Señor se glorificara y la iglesia siguiera creciendo. Esto es tremendo. Entonces dice versículo 36 que había una creyente en Jope que se llamaba Tabita. Y este es uno de mis relatos más favoritos de la Biblia. Dice que en griego significa Dorcas. Tabita y Dorcas significa siervo. ¿Okay? Entonces dice que ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Y en esos días se enfermó y murió. Dice que lavaron su cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, y entonces le mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto que puedas.
Y dice que Pedro regresó con ellos y tan pronto llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y mostraba a Pedro sus túnicas y demás ropa que Dorcas le había hecho porque era una mujer muy caritativa. Y entonces dice que Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto y se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo le dijo, Tabita Cumi, Tabita, levántate. Esto es poderoso. Dice que ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Tremendo, esto es tremendo. Y le dio la mano y la ayudó a levantarse. Y después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Aquí dice que llamó a las viudas y a todos los santos. Y es por donde primera vez se le dice santo en el libro de los Hechos a los creyentes. Acuérdate que santo, esa palabra quiere decir apartados para el Señor. Amén. Pero vemos aquí tan interesante como aquí Pedro está haciendo lo mismo que hizo Jesús con la hija del centurión cuando leemos Marcos 38, que saca a todos del cuarto y se queda él orando. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquí vemos también cómo esta mujer que ya estaba muerta, que habían aún lavado su cuerpo y la habían puesto en un lugar alto en la casa y tenía todas estas viudas y todas estas mujeres lamentándose y llorando. De pronto yo me pongo a pensar y digo, de pronto los creyentes que estaban en esa casa llamaron a Pedro para que Pedro consolara a las viudas, pero Pedro vio un poco más allá y dijo, Señor, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste, voy a sacar a los incrédulos de este lugar y cuando yo ore Tabita Cumi, yo quiero que tú hagas ese milagro que tú hiciste ahí en Marcos 5:38, donde tú levantaste a la hija del centurión y le dijiste a todo el mundo, ella no estaba muerta, sino que dormía. Así que yo te digo hoy en esta hora que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. El Señor, en el nombre de Jesús, puede resucitar todo lo que está muerto. Para Dios no hay nada imposible. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no solos no podemos vivificar, pero cuando nos arrodillamos delante del Señor y le pedimos a Dios que resucite nuestro espíritu, que resucite nuestra alma y que resucite todo aquello que está muerto en nuestro corazón, que no nos deja avanzar, el Señor lo hace quitando toda incredulidad y levantándote con un poder nuevo. Pero este poder con el que se levantó esta mujer Dorcas o Tabita fue un poder para glorificar a Dios, para que todos los creyentes que estaban ahí, todos los santos y aún las viudas que estaban diciendo cuán buenas obras ella había hecho, pues pudieran ser testigos del poder del Espíritu Santo, del poder de Jesús a través de un hombre que se llamaba Pedro, que verdaderamente creyó en el Señor. Así que el Señor me los bendiga, porque ese mismo poder que hubo sobre Pedro también lo hay sobre ti si tú puedes creer. Que el Señor te bendiga, que tengas un día poderoso y lleno del poder del Espíritu Santo en este tiempo para hacer las maravillas de Dios, porque el Señor dice que aún cosas mayores de las que Él hizo, haríamos nosotros. Así que Señor me los bendiga y que tengan un feliz lunes. Hasta luego, bye bye.